Abran sus Biblias en libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37. La consumación de las eras. Como ya se ha leído el pasaje, muchas veces no leemos la Biblia en contexto y vemos que los títulos de los pasajes muchas veces no son originales y no se conectan capítulos con capítulos. Pero vemos que estas palabras de Jesucristo fueron habladas primero en el templo y después sale del templo. Y, y vemos que son palabras en lo alto, un discurso en el capítulo 24. Y mientras estaba en el templo, había enjuiciado 7 veces a los líderes judíos. Ay de ustedes, 7 veces. Les llama hipócritas, hijos del infierno. Les llama guías ciegos. Muy, muy rudo. Les llama tumbas blanqueadas. Tumbas. Les llama serpientes. Dice para que a ustedes venga el juicio de Dios en esta generación. Y después de esto dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y esta va a ser el título para Jerusalén, aquella que mata a los profetas. Ninguna otra ciudad en la historia había matado a un profeta hebreo más que Jerusalén, hasta aquel punto de la historia. Y por eso ese es su título, Jerusalén, aquella que mata a los profetas. Después dice en el versículo 38, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Y esa palabra desolada es utilizada bastante en las Escrituras. Jerusalén desolada, destruyendo todo en ella, destruyendo el templo. Después sale del templo. Y en el versículo 1 del capítulo 24, míralo tú mismo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque recuerden una de las maravillas del mundo, y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, y ese es un juramento cuando se dice de cierto os digo. Está jurando, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿No te das cuenta qué declaración impactante está haciendo? Porque cuando dice esto, otra gente que hoy escuchara esto diría, esto es imposible, esto no puede ser derribado, dirían. Es lo que pensarían. Pero de acuerdo a Hebreos 9:26, el Nuevo Testamento, el periodo, fue el final de las eras, porque la palabra en griego es era, cosmos, pero no es la palabra que es usada eras, siglos. Y ahora dice es la consumación de los siglos. Y dice esto en Hebreos 9:26. Dice, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y en el español es traducido la consumación
de los siglos, de las eras, de las edades. Y tenemos también en Daniel 9:27 el mismo término, consumación. Dice abominación o desolación que traería la consumación. Ahora, Jesucristo usa este término en Mateo 24. ¿Cuál era la abominación de la desolación? ¿Qué significa esto? Y en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Daniel habló de esto, de que iba a ser destruido el templo. Entonces, ¿cuál es la abominación desoladora? Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuándo? Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? Jerusalén. Y Lucas interpreta esto por nosotros en griego, porque se había dicho en hebreo, en arameo, pero vemos que Lucas en su cuenta, en palabras griegas, la llama Jerusalén rodeada por ejércitos. Así que, ¿cuál es la abominación desoladora? La Jerusalén rodeada por ejércitos. Y una abominación es algo malo, ¿verdad? Algo vil, odioso. Y vemos que Jesucristo está hablando como lo habló el profeta Daniel. Daniel hubo predecido esto 600 años antes que Jesucristo viniera. En Daniel 9 y también en el 12. Pero en el capítulo 9, Daniel decía que el Mesías iba a ser matado. Profetizó que gente destruiría la ciudad y el santuario como el templo. En el 9:26 de Daniel. También que confirmarían el pacto con muchos. También profetizó que él como el Mesías, traería fin los sacrificios. Y estamos hablando de los sacrificios del templo. Y también dice, en el ala de las abominaciones, habrá uno que haga esta desolada, el templo desolado. Y después dice, aún cuando, una vez más, la palabra consumación, aún cuando la voz consumación es derramada en la desolada y la desolada Jerusalén. ¿Ves entonces cómo la Biblia se va explicando poco a poco? Ahora, Esteban, apedreado hasta la muerte por decir Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres mandadas por Moisés. Esto les hizo tanto enojar, crujiendo sus dientes, y lo mataron. Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos 6:14. Esto para ellos era blasfemia, pero está citando Daniel y Jesucristo. Así que Jesucristo sale después de maldecir a los judíos, y es por eso que se llama la gloria departió. Jesús es la gloria del Señor, pero regresó al nuevo templo, el templo real, 50 días después, en el día del Pentecostés, y derramó su espíritu a la iglesia.
Y esa salida es lo que hizo que hiciera el templo desolado 50 años antes. ¿Sigues conmigo? Estoy yendo lento y también voy a continuar la semana que sigue, versículo por versículo, permitiendo que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Y no quiero que aceptes esto solamente porque lo escuchas. Tienes que verlo por ti mismo. Necesitas el Espíritu, necesito yo el Espíritu. Porque tomó metamorfosis, si quieres llamarlo así, un cambio de mi pensamiento y de corazón para llegar a estas conclusiones. Y años de oración pidiéndole a Dios que abriera mi pensamiento. Y todavía oro de esa manera. Hey, Dios, enséñame. Ayúdame a ver lo que tu palabra enseña. Que todo prejuicio y nociones en mi mente sean removidas y que sea tu verdad. Porque no puedes ver la verdad de Dios sin su ayuda. Nosotros somos el gran problema. Se llama el pecado original. Ese es el mayor problema principal. Nuestra naturaleza. Así que Jesucristo departió y cuando lo hizo, ninguna piedra quedará una sobre la otra. ¿Cuándo estas cosas serán? Preguntaron los discípulos. Mientras estaban sentados en el monte de los olivos, tomó a tres y se les pregunta, y hay una respuesta. Dinos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Lo podemos decir juntos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué estaban preguntando? Las cosas que acaba de decir, ¿verdad? ¿Cuándo será que estas piedras no quedarán una sobre la otra? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Su venida sería cuando el templo no hubiera una piedra sobre piedra. ¿Cuándo será la señal de tu venida y el final de los siglos? Y hay una respuesta para estas preguntas. En el año 70 fue cuando el templo fue destruido. ¿Cuál es el tema entonces aquí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Cuando no quede piedra sobre piedra. Cuando la casa quede desolada. Este es el tema, la destrucción de Jerusalén, la consumación de los siglos. Y ya se les había dicho, aún en el templo, cuándo estas cosas habrían de ser. En esta generación sucederá. Y una generación dura 40 años. Y vemos que esto es acordado. Y se les dice una vez más, en el capítulo 24, 34, dice, de cierto os digo. Y cuando lo dice dos veces, es que ya es seguro. Recordemos cuando José interpreta dos sueños y dice José, bueno, dos sueños porque esto es importante y esto es lo que Dios quiere decir. Pero dice aún así, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, pero solamente mi Padre. Del Mateo 24, versículo 36. Así que Jesucristo dijo esto en el año 30 y pasó 40 años después, en el año 70. Jesucristo no cambió el tema. Hay que leer la Biblia en contexto. Tenemos que ponerlo en contexto. No es ningún misterio. Así que
Jesús lo llama la destrucción de Jerusalén, su venida. ¿Por qué llama su venida la destrucción de Jerusalén? Y aquí es donde la gente se confunde. Porque en el versículo 37 dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Pero sigue siendo el mismo tema. El tema es que no quedará piedra sobre piedra acerca del templo. No está cambiando el tema. Y es muy común escuchar a la gente que esto es acerca de su segunda venida, y no es acerca de su segunda venida. ¿Qué habla acerca de su venida? Dice, primero que nada, obviamente no quería decir su segunda venida, porque dice que esto sucedería en esta generación. Y alguien diría, ¿qué tan problema es esto de que Jesucristo dijo que iba a venir en esa generación y nunca lo hizo? Pero vemos que Jesucristo está profetizando. Diría que iba a pasar en esa generación y está hablando de su venida. Y quédate conmigo, no está hablando de su segunda venida. No tenían los discípulos ni idea de la segunda venida aún. No se les había dicho de una segunda venida aún. Todavía no se les había hablado de esto. Entonces, repito, los discípulos no se les había dado información acerca de su segunda venida. No sabían de esto. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes cuándo sabrían? ¿Recuerdas Hechos capítulo 8 y la ascensión a los ángeles? Cuando desaparece en las nubes. Esta fue la primera vez que se les habla de una segunda venida. Y cuando se predica el evangelio en los primeros tiempos, nunca vas a ver predicando arrepiéntete porque la segunda venida está cerca. No es así. Él es Rey de Rey, Él es Señor y Señor, y el día del juicio viene y más vale que te arrepientas. Eso es lo que se predicaba, juicio, justicia y verdad. Examínalo. Y en las epístolas sí se habla de su segunda venida, pero era para la iglesia, no era para el mundo, era para la iglesia. Y su segunda venida no es parte del evangelio, es el cumplimiento de algo ya prometido y el fin de la muerte y la transformación del mundo y el término de todo hijo del diablo. Y si te quedas conmigo, lo vas a entender. Así que te pido que no te pierdas tampoco la siguiente semana el sermón. Entonces estos discípulos estaban hablando de términos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. No en términos cristianos, estaban entendiendo todo en términos judíos. Es lo que conocían, es lo que tenían.
por los profetas del Antiguo. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios vino muchas veces, hubo muchas visitaciones. La Biblia los llama juicios de Dios, bendiciones, visitaciones, visita para bendición o para juicio. En el libro de Ruth dice que Dios visitó a su gente para terminar la peste y fue una bendición. Pero también visitó a Sodoma y Gomorra en maldición. Así que tenemos que aprender el lenguaje de las Escrituras y no imponer nuestro lenguaje para poder interpretar. Tenemos que ir hacia atrás y preguntarnos qué significaba esto en aquel entonces. Y entonces podemos aplicar a nosotros mismos hoy en día. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, cuando David fue liberado de Saúl y sus enemigos, escribió un salmos que decía, inclinado hacia los cielos, y vino. Y ¿significaba una venida? No, significaba que fue liberado de sus enemigos. Esto significaba inclinado de los cielos y vino. Otro Salmos 18:9 dice, el Señor vendría a Egipto en una nube y los ídolos de Egipto. Y si lees el capítulo que sigue, está hablando de la invasión de Asiria a Egipto. Asiria en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, nunca fueron poderosos hasta que hubiera sido profetizado. Así que esto era la venida del Señor a Egipto. Dice aquí, Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Vemos que en el Antiguo Testamento este es el lenguaje. Sí que estaban esperando un Mesías que reinara y que destruyera Roma. Y eso es lo que hizo. No lo hizo como ellos pensaban carnalmente. Pensarían que Jesucristo iba a levantar un ejército y como Mesías y poderes milagrosos iba a destruir Roma. Bueno, cuando ascendió hacia el Padre, así lo hizo. Lo hizo en una manera espiritual y sigue reinando hoy en día. Entonces, ¿ves cómo tenemos que cambiar engranaje de lo carnal a lo espiritual? Así que cuando Jesucristo, como Esteban también Dios lo dijo, destruyó Jerusalén y cambió las costumbres que había mandado Moisés, leyes ceremoniales, no más sacrificios de animales. Todo cambió. Y ese fue el término de las eras. Así que su venida en el año 70 no fue la segunda venida. Fue la señal de su primera venida. Eso es lo que preguntaban. No preguntaban, ¿cuándo vendrás? No. No es lo que preguntaron. ¿Y cuánta gente piensa que eso es lo que se preguntó? No, míralo. Dice, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Qué venida estaban buscando? Una venida que restaurara el trono de David. Esa era su venida. ¿Cuál sería la señal de tu venida? Nunca se les había dado información acerca de una segunda venida. La segunda venida no es revelada en los evangelios, en los 4 evangelios. Lo encontramos después. No hay ninguna enseñanza de la segunda venida en los
evangelios. Esto es dicho hasta después en las epístolas. Entonces, ¿qué es la señal a la señal de tu venida? ¿Por qué Jesús llamaría la destrucción de Jerusalén su venida? Déjame explicarte qué es un señal. En Hechos 1, recordemos en Apocalipsis cómo dice que las 7 lámparas son ¿qué? 7 iglesias. A ver, espera. ¿Ves esos candelabros? ¿Son candelabros o son iglesias? No, no aparentan ser iglesias. ¿Cómo lo decimos hoy en día? ¿Cómo nosotros los modernos lo diríamos? Diríamos, representan 7 iglesias, ¿verdad? ¿No es lo que decimos? Si ves un mapa para encontrar una iglesia y ves que estamos en la calle Well Road, ¿esa es la calle Well Road? No, es un mapa. Y es una señal de la calle Well Road. Y decimos, es la calle Well Road. Y es por eso que Dios llama su venida. Era la señal de su venida. La señal de su primer venida. Cuando vino al anciano de días. Y esta era la información que tenían del profeta Daniel. Porque vemos que Daniel tuvo su visión del anciano de días, Dios el Padre, y vio todos estos ángeles en la corte, en la sesión, y el anciano de días sentado en su trono. Y dice, uno como hijo de hombre vino entre las nubes y vino al anciano de días. Mucha gente lee este versículo y hablan de su segunda venida. Espérate. En su segunda venida vendrá, pero en su primera venida era la ascensión. Es cuando vino y se sentó en el trono glorioso. Y esa nube, ese símbolo de la gloria del Señor. ¿Recuerdan cómo la nube cubrió el tabernáculo, el humo en el desierto? Era la gloria del Señor. Ahora vendría y vieron los discípulos que iba hacia los cielos. Esa era la señal. Y los cielos veían el Hijo del Hombre hacia el anciano de días. Esa era su venida. Y esa era la señal de su venida. Cada profeta tenía una señal que estaba diciendo la verdad. Si alguien profeta diría que iba a pasar algo, dirían, danos una señal. Y Dios les daría una señal. La destrucción de Jerusalén era la señal de que Jesucristo era un profeta de verdad. Y ahora se sienta al lado del Padre reinando. Y reinará desde aquel entonces. El final de la era. ¿Qué significaba esto? El final de las eras. ¿Cuándo serán estas cosas? Tu venida y el final de la era. Evidentemente ya entendían de Daniel, parte del Antiguo Testamento, que cuando el templo fuera destruido, porque Malaquías también hablaría de esto, del humo, del fuego, evidentemente entendían de los profetas del Antiguo que cuando el templo fuera destruido sería la consumación. Y ese sería el final de los tiempos, pero es el final de las eras, la era del Antiguo Testamento. ¿Lo puedes ver? Evidentemente entendían esto de Daniel, que sería el templo de la era. Así que preguntan,
parte de la respuesta es en el año 70, esta generación. ¿Cuál sería el señal de tu venida? La destrucción en el año 70. Y el final de la era, año 70. Después de esto, ya no hay judaísmo. Ya no hay judaísmo verdadero. Ya no hay sacrificio de animales. Jesucristo de Nazaret destruyó ese lugar y cambió las costumbres mandadas por Moisés. El verdadero templo. Ya no más sacrificios, porque Jesucristo fue el sacrificado. El verdadero templo ahora es Cristo. El verdadero templo reemplaza el antiguo templo. Juan, después de esto, ve el verdadero templo. Es la verdadera iglesia, el pueblo escogido de Dios. Vemos que en Apocalipsis se dice, y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Oh, estás dando tantas información, pero no cambia mi vida. Quiero algo que cambie mi vida. Bueno, el antiguo templo se había convertido, de acuerdo a Esteban, en tienda de Moloch. Y profetizando para decir lo mismo, de que el templo se había convertido en casa de Moloch. ¿Sabes quién es Moloch? Ídolo de los amonitas, que demandaba sacrificios humanos. Y es lo que se celebra hoy en día afuera. Tenemos iglesias que están aprobando el aborto, sacrificio humano. Y es parte de su religión aceptarlo. No lo dirían porque sale de su subconsciente. Pero es la verdad. Y en Jeremías 7:4 dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, Dios no nos va a destruir porque este es el templo de Jehová. Jeremías diría, no creas esto, no te fiéis en estas palabras. Ese fue el primer templo, el templo de Salomón. Y de hoy en día, ¿qué podemos actuar? Se habla de un nuevo templo en Jerusalén. Y construir un nuevo templo hoy en día es rechazar el verdadero templo, que es Cristo. Esteban y Amós apuntó al viejo templo como casa de Moloch. Así que, ¿qué aplicamos en esto? El Nuevo Testamento gasta tiempo, bastante tiempo en este tema y debe ser importante. En semanas pasadas se habló mucho de Mateo 20 y hemos llegado a Mateo 24. 5 capítulos. Y ahora tenemos todo el libro de Apocalipsis de este tema. Volúmenes y volúmenes de material de este tema. ¿Por qué? Muchos cristianos no están interesados o ni siquiera saben que de esto se está hablando en la Biblia. Así que ¿por qué? ¿Qué podemos aprender? Debemos aprender que cada era de nuestro desarrollo en Cristo, como un bebé, Dios ha preordenado
planes, es una semilla y crece y crece. Y en su tiempo, en el cumplimiento, Jesucristo vino. ¿Por qué no vino cuando Adán pecó y trajo restauración? Porque Dios demanda que las cosas crezcan. Es una ley de la naturaleza. La gente debe de haber desarrollo y crecimiento. Y no estoy hablando de evolución, estoy hablando de Dios. Es la planta, la semilla que Dios planta. Y donde habrá interpretación y revelación. Y está continuando hoy en día. Y aún en la historia de la iglesia nos hemos quedado cortos. Porque mientras los tiempos siguen, la iglesia crece. Dios va revelando cada vez más. Todavía Dios no borra las cosas infantiles, está construyendo nuestra fundación. Y aquí está la lección que veo. Cada declaración que hacemos en Cristo contiene un elemento que se puede convertir en casa de Moloch. Y estoy hablando de un desarrollo personal. Estoy hablando de la iglesia. Hemos visto esto en la historia. Hemos visto buenas cosas que pasan, que eventualmente que se convierten últimamente en casa de Moloch, por ejemplo. La cultura romana fue convertida al cristianismo y el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Y uno diría, ¿es bueno? No, fue necesario por un tiempo, porque contenía la semilla para el crecimiento de la casa de Moloch. Ejecutar herejes, donde vemos que hubo una reforma. Y ahora, si no crees en la Trinidad, puedes excluido. Un hereje puede ser excluido. Pero como algún teólogo dijo, tenemos tanto que crecer todavía, tantas enseñanzas. Sí que vemos que hay cosas que son buenas y necesarias y Dios las ha usado, hablando del cristianismo, pero vemos que la semilla de la corrupción se desarrolla y esto se aplica en el desarrollo personal. Cuando vienes a Cristo, eres tan feliz, oh Dios, cambió mi vida, pero creces, ves que hay corrupción ahí, que no sabías ni siquiera de ellas. Y si no cambias, si te conviertes en un estático, se convertirá en tabernáculo de Moloch, porque o crecemos o regresamos, pero no se queda uno en un mismo lugar. Si quieres tratar de estar en un solo lugar, si no buscas un crecimiento en el conocimiento del Señor, si no estás orientado en ese futuro, en ese crecimiento, te irás para atrás y morirás, comenzarás a morir. Y eso es lo que pasó con los judíos. ¿Puedes ver? Un pequeño ejemplo. Cuando construyeron el templo en los templos de Nehemías y los samaritanos querían venir, querían ayudar, querían ser parte. Y Nehemías dijo, no, ustedes no tienen parte en esto. ¿Fue correcto? Sí, fue correcto. 400 años pasaron. ¿Y qué pasa? En los tiempos de Jesucristo, ¿cuál fue la actitud de los fariseos? No queremos nada con los samaritanos.
No comemos, no nos juntamos, pero Jesucristo lo hizo. Y ves cómo algo que empieza como bueno, pero contiene la semilla de corrupción, se convierte en templo de Moloch. Eso es lo que aprendemos. O crecemos o morimos. Todo se puede convertir en un ídolo si seguimos lo que esos judíos creyeron, convirtiéndose en vacas sagradas. Mucha gente, muchos cristianos dictan su cultura no de la Biblia, pero del aire. ¿Qué es lo que está en boga? ¿Qué es lo que está? Pero se requiere oración. Y Señor, si hay vacas santas en mi ser, remuévelas, remuévelas. Remueve todo lo carnal, que tu espíritu crezca. Y así lo hará. Y serás bendecido. Y crecerás, y crecerás, y crecerás. Y nunca parará, porque o crecemos o morimos. Pero nunca te quedarás estancado. Esa es la lección que veamos.